Las copas de champán tintinearon a mi alrededor como pequeñas campanas de iglesia, anunciando la salvación de otra persona. Me paré cerca de la mesa de catering, mi uniforme de camarera negro, mezclándose con las sombras del gran salón de baile, viendo arañas de cristal esparcir luz sobre caras entre las que yo nunca pertenecería. El aire olía a perfume caro, whisky añejo, y algo que había aprendido a reconocer en mis 2 años de servir eventos de lujo. El aroma particular de personas que nunca se habían preocupado por el alquiler. Mis pies dolían en los tacones baratos que había comprado en una tienda de descuentos, pero mantuve mi sonrisa agradable profesional invisible. Eso es lo que se suponía que éramos. Fantasmas en blanco y negro, rellenando vasos y retirando platos mientras la gente real celebraba sus vidas reales. ¿Más champán, señorita?, le pregunté a una mujer que goteaba diamantes, pero ella me despidió con la mano sin mirarme. Por supuesto. Me moví entre la multitud, mi bandeja equilibrada perfectamente a pesar del temblor en mis manos. Había estado haciendo esto por 3 meses ahora, desde que el divorcio fue finalizado, desde que Daniel había dejado claro que yo era el error que él había corregido al casarse con Verónica. Hermosa, rica, perfecta Verónica, quien había sido su asistente, luego su amante y ahora su novia. La boda era esta noche en algún lugar de la ciudad, en un salón de baile aún más grandioso que este. Daniel probablemente la estaba besando, sus invitados brindando por su felicidad, mientras yo servía bebidas a extraños para pagar los honorarios de los abogados que todavía debía. Cuidado allí. Una mano estabilizó mi bandeja mientras tropezaba ligeramente, y miré hacia arriba a los ojos más amables que había visto en toda la noche. Una mujer mayor, quizás de 60, con cabello plateado y una sonrisa cálida. Estos eventos pueden ser agotadores, ¿no es así? Estoy bien, gracias, murmuré, pero ella me dio una palmada en el brazo suavemente. Me recuerdas a mi hija, dijo suavemente. Ella tiene esa misma fuerza en sus ojos incluso cuando está cansada. Algo en sus palabras me apretó la garganta, y tuve que mirar hacia otro lado antes de avergonzarme llorando en medio de la gala corporativa de alguien. Eso es muy amable. Catherine, ahí estás. Un hombre se acercó, alto y distinguido, en un smoking, obviamente hecho a medida. Deberíamos ir a saludar a los Moret. La mujer, Catherine, me sonrió una vez más antes de dejarse llevar, y solté un aliento que no había sabido que estaba conteniendo. El resto de la tarde se desdibujó en una rutina de sonrisas, asentimientos y servicio silencioso. Para las 11, mis pies estaban gritando, y mi espalda dolía por mantener una postura perfecta durante 6 horas seguidas. Acababa de dejar mi bandeja en el área de la cocina cuando mi teléfono vibró. Una foto. Daniel y Verónica, ella con un vestido que probablemente costaba más que el salario de todo mi año. Él mirándola de la manera en que una vez me había mirado a mí. El pie de foto de mi ex amiga, una de las muchas que había elegido bandos después del divorcio, decía, hermosa pareja, tan feliz por ellos. Borré el mensaje y metí mi teléfono en el bolsillo de mi delantal, parpadeando para contener el ardor en mis ojos. No lloraría. No aquí. No por él. No más. Oye, Emma, necesitamos a alguien para cubrir el salón VIP de arriba. Mi supervisora gritó. $50 extra. Necesitaba esos 50 más de lo que necesitaba mi orgullo. Así que asentí y agarré una bandeja fresca de champán. El salón VIP estaba en el piso 20, accesible solo por un ascensor privado que requería una tarjeta llave. El tipo de lugar donde los verdaderos jugadores del poder se reunían lejos de los huéspedes regulares. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un mundo diferente. Donde el salón de baile de abajo había sido brillante y festivo,
Este espacio era todo madera oscura, cuero y luz ámbar. Jazz sonaba suavemente desde altavoces ocultos y el aire olía a puros caros y dinero antiguo. Había quizás 15 personas aquí, todos hombres excepto dos mujeres que parecían pertenecer a revistas de moda. Todos hablaban en tonos bajos, y a diferencia de abajo, notaron cuando entré. Ojos me siguieron mientras me movía al área del bar para dejar mi bandeja. Finalmente, alguien competente. El camarero, un hombre mayor con sienes encanecidas, parecía aliviado. ¿Puedes encargarte de la mesa de la esquina? Han estado pidiendo servicio durante 10 minutos. Seguí su gesto a un nicho privado parcialmente oculto por una pantalla decorativa. Mientras lo rodeaba, bandeja en mano, lo vi por primera vez. Él se sentó solo, aunque todo sobre su postura sugería que nunca estaba realmente solo. 30 y tantos quizás, con cabello oscuro peinado hacia atrás de una cara que pertenecía a las pantallas de cine, mandíbula afilada, nariz recta y ojos tan oscuros que parecían absorber la luz ámbar a su alrededor. Su traje era negro, perfectamente hecho a medida, e incluso desde el otro lado del pequeño espacio podía oler su colonia. Cedro, cuero y algo más oscuro, más peligroso. Él estaba mirando su teléfono, su expresión indescifrable, una mano apoyada en la mesa donde los gemelos dorados captaban la luz. Había algo en la forma en que ocupaba el espacio, como si la habitación se hubiera reordenado a su alrededor, como si la gravedad funcionara diferente en su proximidad. Señor. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Le gustaría? Él levantó la vista y el mundo se inclinó. Había servido a cientos de hombres ricos y poderosos en mi carrera de catering. Había aprendido a mantener mis ojos bajos, mi voz neutral, a ser mueble con pulso. Pero cuando su mirada se encontró con la mía, olvidé cada regla que había aprendido. Sus ojos no eran solo oscuros, eran interminables, antiguos, guardando secretos que podrían enterrar ciudades. Por un momento, algo parpadeó en ellos, algo que hizo que mi aliento se quietara y mi corazón golpeara contra mis costillas. Reconocimiento quizás, aunque nunca nos habíamos conocido. O evaluación, el tipo que hacen los depredadores cuando han avistado algo interesante. Champán, dijo, su voz baja y precisa, con un acento que no podía ubicar del todo. Italiano quizás, o algo mediterráneo que había sido suavizado por años de escuelas privadas americanas. Mis manos temblaron ligeramente mientras servía, y me odié a mí misma por ello. Había enfrentado a los abogados de Daniel, sus acusaciones, el desprecio de su familia, y nunca había temblado. Pero este hombre, este extraño, hizo mis dedos inestables. Gracias, murmuró mientras colocaba el vaso ante él, y comencé a retroceder. Espera. Me congelé, me di la vuelta. Él me estaba estudiando ahora, realmente mirando, y me sentí expuesta de una manera que no tenía nada que ver con mi simple uniforme o zapatos gastados. Eres nueva. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. 3 meses. ¿No te gusta de aquí? De nuevo, no una pregunta. Debería haber mentido. Debería haberle dado la respuesta profesional. En cambio, algo en sus ojos sacó la verdad de mí. No me gusta fingir ser invisible. La comisura de su boca se levantó, apenas. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque la gente invisible todavía tiene que comer. Él estuvo en silencio por un largo momento y no pude leer su expresión. Luego él metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta. Cartulina gruesa color crema con letras en relieve. Él me la extendió. La tomé automáticamente, mis dedos rozando los suyos por solo un segundo.
Su piel estaba cálida y sentí ese breve contacto como una descarga eléctrica que viajó por mi brazo y se asentó en algún lugar de mi pecho. La tarjeta decía simplemente Dante Moretti con un número de teléfono debajo, sin título, sin nombre de empresa. Si alguna vez te cansas de ser invisible, dijo en voz baja, llámame. Me quedé mirando la tarjeta, luego a él, la confusión luchando con algo más, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. No entiendo. Lo harás. Él recogió su copa de champán, despidiéndome con el gesto, pero sus ojos mantuvieron los míos por un segundo más. En ese segundo, vi algo que hizo que mi estómago se revolviera. Interés oscuro e intenso y totalmente enfocado en mí. Tropecé hacia atrás, casi dejando caer mi bandeja y huí del nicho. Mi corazón estaba latiendo mientras regresaba al área del bar, la tarjeta de Dante Moretti quemando en mi bolsillo como una brasa viva. El camarero estaba sirviendo a otra persona, y traté de estabilizar mi respiración para entender lo que acababa de pasar. Emma. La voz de mi supervisora crepitó a través de mi auricular. Te necesitamos de vuelta abajo ahora. Tomé el ascensor hacia abajo, agradecida por el momento a solas para recomponerme. La tarjeta se sentía pesada en mi bolsillo, imposible de ignorar. La saqué mirando el nombre en relieve, Moretti. La mujer mayor, Catherine, iba a saludar a los Moret. ¿Estaba él relacionado con ella? ¿Era esto algún tipo de oportunidad de networking o algo completamente diferente? Metí la tarjeta de nuevo en mi bolsillo mientras las puertas del ascensor se abrían. El salón de baile estaba empezando a vaciarse. Invitados saliendo en grupos de risas y perfume caro. Ayudé a los otros camareros a limpiar mesas, apilar sillas, mi mente en otra parte. Para la mitad y ciertos tercios de la mañana, finalmente estaba libre para irme. Me cambié el uniforme en el baño del personal, poniéndome vaqueros y un suéter que había visto días mejores. Mi reflejo parecía cansado, sombras bajo mis ojos, mi cabello rubio escapando de su moño y mechones desordenados. El aparcamiento estaba casi vacío cuando llegué a mi coche, un sedán de 10 años que tosía cuando lo encendía. Mientras salía de mi lugar, noté una SUV negra con ventanas polarizadas aparcadas cerca de la salida. Algo en ello me inquietó, pero me quité la sensación. Estaba agotada, paranoica por la falta de sueño. Conduje a casa por calles vacías, mi mente volviendo una y otra vez a Dante Moretti. La forma en que me había mirado, la tarjeta en mi bolsillo, la extraña certeza en su voz cuando había dicho, «Lo harás». Mi apartamento estaba en un edificio que había sido encantador en el anuncio de alquiler y apenas habitable en la realidad. Subí 3 tramos de escaleras, mi cuerpo adolorido por el agotamiento, y abrí mi puerta. El espacio era pequeño, un estudio con una cocina pequeña y un baño que a veces tenía agua caliente. Pero era mío, pagado con mi propio dinero, libre del control de Daniel y del juicio de su familia. Dejé caer mi bolso sobre la pequeña mesa y saqué la tarjeta de Dante de nuevo. Bajo la dura luz fluorescente de mi apartamento, parecía aún más cara, más fuera de lugar, como él. Debería tirarla. Debería olvidar todo el extraño encuentro y enfocarme en mi vida real, las facturas, el segundo trabajo que necesitaba encontrar, el lento y doloroso proceso de reconstruirme después de que Daniel me había destrozado. En cambio, apoyé la tarjeta contra mi lámpara y la miré fijamente hasta que mis ojos ardieron. No lo sabía entonces, pero esa tarjeta, ese breve momento con un extraño en un nicho iluminado de ámbar, ya había cambiado todo. La mujer invisible que había estado intentando ser había sido vista, y no había vuelta atrás. Fuera de mi ventana, en el aparcamiento de abajo,
Una SUV negra estuvo al ralentí durante 5 minutos antes de irse. No llamé al número. Durante 3 días, la tarjeta de Dante Moretti estuvo en mi mesita de noche. Un pequeño rectángulo de acusación color crema que no podía obligarme a tocar o tirar. Fui a trabajar, un turno de mañana en una cafetería cerca del centro, luego trabajos de catering por la noche, y pretendí que el coche no existía, pero me sentía observada. Fue sutil al principio, un coche negro que parecía aparecer en mi calle demasiado a menudo, la sensación de ojos sobre mí cuando caminaba a la parada de autobús. Una vez podría haber jurado que vi al mismo hombre en un traje oscuro fuera de ambos mis trabajos. Pero cuando miré de nuevo, él se había ido. Paranoia, me dije a mí misma. Agotamiento jugándome malas pasadas en mi mente. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo presionar aceptar. Emma Clark, una voz de mujer, profesional y nítida. Sí, soy Victoria Chen de Moretti Enterprises. El señor Moretti le gustaría invitarla a cenar mañana por la noche en Luminosa. Un coche la recogerá a las 7 p.m. Mi boca se secó. Yo no he llamado. El señor Moretti anticipó que podría necesitar aliento. Había un toque de diversión en su voz. Él me pidió que le dijera que usted merece algo mejor que la invisibilidad. El código de vestimenta es formal. El coche llegará a su dirección a las 7 en punto. Ella colgó antes de que pudiera negarme. Me quedé mirando mi teléfono, mi corazón martilleando. ¿Cómo tenía mi número? ¿Mi dirección? Moretti Enterprises. Había oído ese nombre antes. Siempre hablado en tonos silenciosos. Siempre asociado con poder y dinero y cosas que sucedían en las sombras. Debería haber tenido miedo. En cambio, sentí algo completamente diferente. Una oscura emoción que hizo que mi piel se erizara y mi respiración se acelerara. Esa tarde hice algo que no había hecho desde antes del divorcio. Me googleé. No había mucho que encontrar. Algunos perfiles antiguos de redes sociales que borré. Una mención en el boletín de la Fundación Benéfica de la familia de Daniel de hace años. Nada que llevara a un extraño a mi número de teléfono o dirección. Luego escribí Dante Moretti. Los resultados de búsqueda hicieron que mi estómago se encogiera. Moretti Enterprises, bienes raíces, importación, exportación, hoteles de lujo. Miles de millones en activos. Pero entre los comunicados de prensa corporativos había otros artículos, susurros de conexiones con el crimen organizado, investigaciones que no llegaban a ninguna parte, reporteros que habían hecho demasiadas preguntas y de repente dejaron de hacerlas por completo. Un artículo de hace 3 años mostraba una foto de él saliendo de un juzgado, flanqueado por abogados y hombres en trajes oscuros que parecían poder romper huesos con sus propias manos. El titular decía, Moretti queda libre de nuevo. Testigos retractan testimonio. Debería haber bloqueado el número. Debería haberme mudado de apartamento, cambiado mi nombre, desaparecido. En cambio, fui a la tienda de segunda mano a la mañana siguiente y pasé 1 hora buscando un vestido que no me avergonzara en un lugar llamado Luminosa. Encontré uno, negro, simple, con un escote que era elegante en lugar de provocador. Me quedaba bastante bien, y con los viejos pendientes de perlas de mi madre, casi podía pasar por alguien que pertenecía al mundo de Dante Moretti. Casi. A las 6:45 p.m., estaba de pie en mi apartamento, vestida y aterrorizada, mirando la calle de abajo. Mi reflejo en la ventana mostraba a una mujer que apenas reconocía, cabello rizado y recogido, maquillaje cuidadosamente aplicado, el vestido negro haciéndome parecer mayor, más sofisticada de lo que me sentía.
Exactamente a las 7, un Mercedes negro se detuvo frente a mi edificio. No una sub esta vez, sino un sedán que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Un hombre con uniforme de chofer salió y miró hacia mi ventana como si supiera exactamente cuál era la mía. Mis manos temblaron mientras agarraba mi bolso, un bolso de mano barato que desentonaba con todo, pero era lo mejor que tenía, y me dirigí abajo. El chofer abrió la puerta trasera sin una palabra. El interior olía a cuero y a esa misma colonia oscura que recordaba del salón VIP. Mientras nos alejábamos del bordillo, noté otra SUV negra tomar posición detrás de nosotros. ¿Seguridad? Él viajaba con seguridad. La realidad de lo que estaba haciendo me golpeó como un golpe físico. Estaba en un coche enviado por un hombre que no conocía, yendo a cenar con alguien que podría ser, probablemente era peligroso. Cada podcast de crímenes reales que había escuchado gritaba advertencias en mi cabeza, pero no le pedí al chofer que se detuviera. No salté en un semáforo en rojo. Me senté en el asiento de cuero y observé la ciudad pasar, mi corazón latiendo un ritmo que se sentía como rendición. Luminosa ocupaba el último piso de un edificio en el distrito financiero. El ascensor requería una tarjeta llave. Por supuesto, lo hacía. Y subió tan suavemente que apenas sentí el movimiento. Cuando las puertas se abrieron, entré en un espacio que hacía que el salón VIP pareciera barato. Ventanas de suelo a techo ofrecían una vista de las luces de la ciudad extendiéndose como estrellas caídas. El restaurante era íntimo, quizás 10 mesas, todas muy separadas, todas ocupadas por personas que parecían tomar decisiones que cambiaban vidas. Luz de cristal y velas, el suave murmullo de la conversación, el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana que probablemente costaba más que mi alquiler. Señorita Clark, un maître apareció a mi codo. Por aquí, por favor. Él me guió pasando las otras mesas, pasando las miradas curiosas y de evaluación a un nicho privado cerca de las ventanas. Y allí, levantándose de su asiento con la gracia de un depredador, estaba Dante Moretti. Él vestía de negro de nuevo, un traje que le quedaba como un pecado, una camisa abierta en el cuello mostrando un toque de garganta bronceada. Sus ojos oscuros encontraron los míos y se mantuvieron. Y sentí esa misma descarga eléctrica que había sentido cuando nuestros dedos se rozaron sobre su tarjeta de presentación. Emma. Mi nombre en su voz sonó como una oración o una maldición. Viniste. Realmente no me diste opción. Me las arreglé, mi voz más firme de lo que me sentía. La comisura de su boca se levantó. Siempre tienes una elección. Elegiste subir al coche, elegiste subir, estás eligiendo sentarte. Todavía estaba de pie. Me di cuenta de que el maître había sacado mi silla, esperando. Me senté y Dante se acomodó de nuevo en su asiento frente a mí, sus ojos nunca dejando mi cara. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. Porque quería verte de nuevo. Simple, directo, como si fuera lo más natural del mundo. No me conoces. Todavía no. Él levantó una mano e inmediatamente un sumiller apareció con vino, tinto, caro, vertido en cristal que captaba la luz de la vela. Pero sé lo suficiente. Estás divorciada. 3 meses. Trabajas en 2 trabajos. Cafetería y catering. Vives sola en un apartamento en el lado oeste que tiene seguridad inadecuada y vecinos que ponen música demasiado alta los fines de semana. Me deslicé por mi columna. Me investigaste. Yo protejo mis intereses. No soy tu interés. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. ¿No lo eres? Un camarero apareció con el primer plato, algo delicado y artístico que no podría haber nombrado si mi vida dependiera de ello. Lo miré fijamente. Mi apetito se había ido, mis manos temblando en mi regazo.
Come. Dante dijo suavemente. Estás demasiado delgada. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una comida adecuada? La pregunta hecha con tal preocupación casual hizo que algo se rompiera en mi pecho. ¿Por qué te importa? Porque me interesas, Emma Clark. Porque cuando me miraste en ese salón VIP, no viste un nombre o una reputación. Viste a una persona. ¿Sabes lo raro que es eso? Cogí mi tenedor para tener algo que hacer con mis manos. No vi nada. Estaba trabajando. ¿Me viste? Su voz bajó. Se volvió algo oscuro y certero. De la misma manera que te vi, fingiendo ser invisible, vistiendo esa armadura como uniforme. Pero tus ojos, él hizo una pausa, tomó un sorbo de vino. Tus ojos estaban furiosos con el mundo, contigo misma, con lo que sea que te puso en ese salón de baile, sirviendo a gente que no podía ver más allá de sus propios reflejos. No sabes nada de mí, susurré. Entonces cuéntame. Él se inclinó ligeramente y la luz de la vela jugó sobre sus facciones, resaltando los ángulos afilados de su cara. Cuéntame sobre el hombre que fue lo suficientemente estúpido como para dejarte ir. No deberías haberlo hecho. Debería haber entablado una conversación educada, terminado la comida, ido a casa y nunca haber respondido a sus llamadas de nuevo. En cambio, le conté todo sobre Daniel, quien había parecido tan perfecto cuando nos conocimos en la universidad, sobre la lenta erosión de nuestro matrimonio, la forma en que me había hecho sentir pequeña, insuficiente, sobre Verónica, quien había sido todo lo que yo no era, pulida, conectada, de la familia correcta, sobre el divorcio que me había quitado todo lo que tenía, y me había dejado con nada más que deudas y el tipo de agotamiento que se asentaba en tus huesos. Dante escuchó sin interrupción, sus ojos oscuros fijos en mi cara, su expresión indescifrable. Cuando finalmente dejé de hablar, mi garganta áspera y mis ojos ardiendo, él estuvo en silencio por un largo momento. Es un tonto, dijo finalmente, y ella es bienvenida a él. Algo en la certeza de su voz me hizo reír, un sonido roto que era medio sollozo. Ni siquiera lo conoces. Conozco hombres como él, débiles, incapaces de reconocer el valor cuando está frente a ellos. Él se estiró sobre la mesa y antes de que pudiera retroceder, sus dedos rozaron mi muñeca. Solo un toque, apenas allí, pero envió fuego corriendo por mi brazo. Mereces algo mejor que la invisibilidad, Emma. Mejor que servir bebidas a gente que no te ve. Mejor que un apartamento con cerraduras rotas y una vida pasada tratando de ser lo suficientemente pequeña como para no ser escuchada de nuevo. ¿Y qué sabes tú sobre lo que merezco? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía, a la defensiva. Más de lo que piensas. Él retiró su mano, pero sus ojos mantuvieron los míos cautivos. Sé lo que es ser subestimado. Que la gente te mire y vea solo lo que quiere ver. Nunca la verdad debajo. ¿Qué verdad? Desafié, mi corazón latiendo. Su sonrisa era fría, hermosa, aterradora. Que soy capaz de cualquier cosa. Que protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Que no pierdo. No soy tuya para proteger. Todavía no, dijo de nuevo. Y esas dos palabras contenían una promesa que me cortó el aliento. La comida continuó, plato tras exquisito plato que apenas probé. Dante hizo preguntas y yo respondí, arrastrada por la fuerza magnética de su atención. Él también me contó cosas, piezas cuidadosamente elegidas sobre su madre, Catherine, a quien había conocido en la gala, sobre construir su imperio de la nada, sobre la soledad del poder. Pero había huecos en sus historias, sombras donde vivían las partes peligrosas. Y yo estaba demasiado asustada o demasiado fascinada para preguntar qué llenaba esas sombras.
Para cuando llegó el postre, algo de chocolate y pecaminoso. Había tomado 2 copas de vino y sentía que estaba flotando o ahogándome. Era difícil saber la diferencia. Debería irme, dije, aunque no me moví. ¿Deberías? La voz de Dante era suave, hipnótica. Esto es tú, yo luché por las palabras. No entiendo qué es esto. Es cena, Emma, solo cena. Pero sus ojos decían que era mucho más que eso. Hombres como tú no tienen solo cena con mujeres como yo. ¿Hombres como yo? Él inclinó su cabeza ligeramente estudiándome. ¿Qué tipo de hombre crees que soy? Peligroso, pensé. Poderoso. El tipo que hace desaparecer a la gente. Rico, dije en su lugar. ¿Y crees que eso es todo lo que soy? Dinero e influencia, ¿no es así? Él se puso de pie entonces, moviéndose alrededor de la mesa con gracia depredadora, y me ofreció su mano. Ven conmigo. Debería haberme negado. Debería haber llamado un taxi, ido a casa, bloqueado su número. En cambio, puse mi mano en la suya y dejé que me pusiera de pie. Él me guió a las ventanas y nos quedamos mirando la ciudad. Todas esas luces, todas esas vidas extendidas debajo de nosotros como un reino. Construí todo esto, dijo en voz baja, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Cada pieza de ello de la nada. ¿Sabes lo que eso requiere, Emma? Negó con la cabeza, no confiando en mi voz. Todo. Su mano subió a mi cara, dedos trazando mi mandíbula con una dulzura que contrastaba con el acero en su voz. Se necesita todo lo que tienes y más. Se necesita estar dispuesto a hacer cosas que otros no harán, para convertirte en alguien a quien otros temen. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que entiendas. Él me giró para que lo enfrentara, y sus ojos eran fuego negro en la tenue luz. Cuando decido que algo es mío, no lo suelto. Cuando quiero algo, lo tomo. Y Emma, su pulgar rozó mi labio inferior y dejé de respirar. Te quiero. La palabra debería haberme aterrorizado. En cambio, encendieron algo oscuro y hambriento en mi pecho. Algo que había estado muriendo de hambre por meses, quizás años. No me conoces, susurré. Sé lo suficiente. Sé que eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que crees. Sé que te alejaste de una vida que te estaba matando, aunque no tenías nada esperando al otro lado. Sé que me miraste como si fuera humano cuando todos los demás ven solo lo que temen o quieren. Su mano se deslizó a la parte de atrás de mi cuello, dedos enredándose en mi cabello. Y sé que tú también sientes esto, este tirón, esta inevitabilidad. Él tenía razón, Dios me ayude. Él tenía razón. Lo sentí en cada célula de mi cuerpo, la atracción magnética, la sensación de que algo fundamental había cambiado en el momento en que nuestras miradas se encontraron en ese salón VIP. No puedo, comencé, pero no sabía cómo terminar. No puedo qué. No puedo caer en esto. No puedo dejarme querer algo peligroso. No puedo admitir que por primera vez desde el divorcio me sentí viva en lugar de solo sobrevivir. Puedes, murmuró Dante, y sus labios estaban tan cerca de los míos que podía saborear el vino en su aliento. Puedes elegir esto. Elígeme. Elige dejar de ser invisible y empezar a ser vista. Y entonces él me besó. El beso me destruyó. No suave, no tentativo. Dante me besó como si estuviera reclamando algo que siempre le había pertenecido, como si estuviera quemando cada fantasma del toque de Daniel, cada momento que había pasado sintiéndome inútil. Su mano se apretó en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, y me abría a él con un sonido que podría haber sido rendición o desesperación o ambos. Él sabía a vino y peligro,
y algo más oscuro. Algo que debería haberme asustado, pero en cambio me hizo acercarme más, mis manos apretándose en su chaqueta. Las luces de la ciudad se desdibujaron más allá de las ventanas. El restaurante se desvaneció, y solo quedaba esto, su boca en la mía, su cuerpo una pared de calor y poder controlado, el retumbar de mi corazón lo suficientemente fuerte como para ahogar la razón. Cuando él finalmente se echó hacia atrás, yo estaba temblando, mis labios hinchados, mi respiración saliendo en jadeos entrecortados. «Ven a casa conmigo», dijo, su voz áspera, sus ojos ardiendo en los míos. Cada instinto de supervivencia que poseía me gritaba que me negara, que corriera, que pusiera distancia entre mí y este hombre que me miraba como si quisiera devorarme entera. «Está bien», susurré en su lugar. Algo brilló en sus ojos. Triunfo, posesión, algo primal que hizo que el calor se acumulara bajo en mi estómago. Él mantuvo su mano en la parte baja de mi espalda mientras salíamos del restaurante, guiándome con un toque que era a la vez suave e inamovible. El maître y el personal parecían materializarse y desvanecerse como fantasmas. Ninguna cuenta presentada. Ningún pago intercambiado, como si el restaurante mismo se doblegara a la voluntad de Dante. El ascensor descendió en silencio. Podía sentirlo observándome, su mirada de peso físico, pero mantuve mis ojos en los números contando hacia abajo. 15, 10, 5. Cada piso otra oportunidad para cambiar de opinión, para recordar quién era. Una mujer divorciada con 2 trabajos en un apartamento estudio, no alguien que pertenecía al mundo de Dante Moretti. Las puertas se abrieron al aparcamiento y dejé de respirar. Donde mi chofer me había dejado en un sedán, Dante me llevó a algo completamente diferente. Un Rolls Royce negro que brillaba bajo las luces fluorescentes, carraspea como la piel de un depredador. 2 subs ya estaban en marcha, flanqueándolo, hombres en trajes oscuros de pie en atención. Uno de ellos, de hombros anchos, con una cicatriz cruzando su ceja, abrió la puerta trasera. Él encontró mis ojos por solo un segundo y vi evaluación allí, quizás advertencia. Entonces su expresión se quedó en blanco. «Profesional». «Gracias, Marco», dijo Dante, su mano nunca dejando mi espalda mientras me guiaba al coche. El interior era todo cuero y madera, oliendo a lujo y a esa colonia de cedro que se estaba volviendo peligrosamente familiar. Una pantalla de privacidad nos separaba del chofer, y tan pronto como Dante se acomodó a mi lado, el coche comenzó a moverse. Las 2 subs formando una escolta a nuestro alrededor. «¿A dónde vamos?». Mi voz sonó pequeña en el espacio cerrado. «Mi casa». Él vertió líquido ámbar de una garrafa de cristal en 2 vasos. Me ofreció uno. «Está a unos 20 minutos fuera de la ciudad». Tomé el vaso pero no bebí, viendo las luces de la ciudad deslizarse más allá de las ventanas tintadas. «¿Siempre viajas así con guardias?» «Siempre». Ninguna duda, ninguna explicación ofrecida. «¿Porque estás en peligro?» Su sonrisa fue afilada. «Porque soy peligroso, Emma. Hay una diferencia». Debería haberle pedido que detuviera el coche. Debería haber exigido ser llevada de vuelta a mi apartamento. En cambio, tomé un sorbo de lo que fuera que había en el vaso. Whisky, suave y caro, ardiendo por mi garganta como coraje líquido. «Los artículos en línea», dije cuidadosamente, «sobre las investigaciones, los testigos que retractaron su testimonio». «¿Me investigaste?». Él sonó complacido en lugar de preocupado. «Investigué al hombre que de alguna manera consiguió mi número de teléfono y dirección sin que yo se los diera. Tengo recursos». Él agitó el whisky en su vaso, observándome por encima del borde.
y los uso para proteger lo que me importa. No te importo. No me conoces. Estoy empezando a hacerlo. Él dejó su vaso y se acercó, su muslo presionando contra el mío, su brazo a lo largo del respaldo del asiento detrás de mis hombros, sin tocar, pero lo suficientemente cerca como para que me sintiera rodeada. Y todo lo que aprendo me hace más seguro. Carraspea. ¿Seguro de qué? Que estás destinada a ser mía. Las palabras deberían haber sonado a locura, posesivas, incorrectas. En cambio, hicieron que algo en mi pecho se apretara con una emoción que no podía nombrar. La gente no pertenece a otras personas, ¿o sí? Sus dedos encontraron un mechón suelto de mi cabello, trenzándolo suavemente. Nunca has querido pertenecer a alguien, Emma. No de la manera en que perteneces a tu ex marido. Disminuida, controlada, hecha pequeña, pero verdaderamente perteneciente, protegida, atesorada, mantenida a salvo de todo lo que pudiera hacerte daño. Eso suena como una jaula o un santuario. Su voz bajó, se volvió íntima, hipnótica, dependiendo de quién tiene la llave. El coche redujo la velocidad, giró en un camino privado bordeado de árboles. Pasamos por puertas que se abrieron automáticamente. Tecnología de reconocimiento incorporada en el vehículo. El camino de entrada serpenteaba a través de terrenos cuidados, la iluminación paisajística iluminando jardines que probablemente requerían personal a tiempo completo. Y entonces la casa, no, la finca, apareció a la vista. Era moderna, todo vidrio y piedra, y ángulos agudos iluminada desde dentro para que brillara contra la oscuridad como una joya. 3 pisos al menos extendiéndose por la cima de la colina, con una vista que probablemente abarcaba la mitad del condado. ¿Vives aquí? Respiré sola. Tengo personal de seguridad, pero sí, esencialmente solo. El coche se detuvo en la entrada y Marco ya estaba allí abriendo la puerta. Dante salió primero, luego me ofreció su mano. La tomé, dejándole que me ayudara a salir, e intenté no boquiabrirme como un turista. La entrada era de 2 pisos de altura, ventanas de suelo a techo revelando un vestíbulo con una araña que parecía pertenecer a un museo. Por aquí, la mano de Dante regresó a mi espalda, guiándome adentro. El interior era impresionante. Todo líneas limpias y arte caro, suelos de mármol y muebles que probablemente tenían nombres que no podía pronunciar. Pero se sentía frío de alguna manera, intacto, como una sala de exposición en lugar de un hogar. ¿No te gusta? Dante observó, mirando mi cara. Es hermoso, dije. Pero, pero no se siente como si alguien viviera aquí. Algo parpadeó en su expresión, sorpresa quizás, o reconocimiento. Nadie había dicho eso antes. Quizás nadie más estaba mirando. Sus ojos se oscurecieron y él me atrajo más, sus manos abarcando mi cintura. ¿Y qué ves, Emma? Cuando me miras, vi peligro, poder, un hombre que podría destruirme con una palabra, quien probablemente había destruido a otros sin pensarlo 2 veces. Pero también vi soledad, el tipo que vivía en espacios demasiado grandes y demasiado vacíos, en hogares que eran fortalezas en lugar de santuarios. Alguien que está tan solo como yo, susurré. Él me besó de nuevo, más fuerte esta vez, apoyándome contra la pared del vestíbulo con su cuerpo presionando contra el mío. Jadeé contra su boca, y él se tragó el sonido, sus manos moviéndose, una enredándose en mi cabello, la otra deslizándose por mi costado, quemando a través de la fina tela de mi vestido. Dante, logré entre besos. Dilo de nuevo. Su boca se movió a mi garganta,
dientes rozando la piel sensible allí. Di mi nombre de nuevo. Dante. Salió como una oración. Él gimió, un sonido que vibró a través de su pecho hacia el mío, y sentí la evidencia de su deseo presionando contra mi cadera. Debería haberme asustado. Esta intensidad, esta hambre que se sentía como si pudiera consumirnos a ambos. En cambio, me hizo audaz. Tiré de su chaqueta, quitándosela de los hombros, mis manos encontrando la cálida piel de su cuello, los fuertes músculos de sus hombros a través de su camisa. Él me dejó, manteniéndose quieto, incluso mientras la tensión se enroscaba a través de su cuerpo como una serpiente lista para atacar. Emma, mi nombre fue una advertencia. Si quieres parar, dímelo ahora. No quiero parar. La verdad, imprudente y peligrosa. Su control se rompió. Él me levantó, mis piernas enrollándose alrededor de su cintura instintivamente, y me llevó por la casa. Tuve impresiones, más arte, una sala de estar que podría caber todo mi apartamento. Ventanas de suelo a techo revelando las luces de la ciudad muy abajo. Luego escaleras anchas y curvas, sus pasos firmes a pesar de mi peso, su boca nunca dejando la mía. Un pasillo, una puerta que se abrió con una patada, y luego un dormitorio que me hizo olvidar cómo respirar. La cama era enorme, centrada en una habitación con ventanas en dos paredes, ofreciendo una vista del cielo nocturno que hacía sentir como si estuviéramos flotando en el espacio. Todo era grises oscuros y negros, masculino y elegante, dominado por esa cama masiva con sus sábanas de seda carbón. Dante me sentó a su lado, sus manos yendo a la cremallera de mi vestido. Última oportunidad, Emma. Después de esto, eres mía. Debería haber cuestionado la certeza en su voz, la posesión implícita en esas palabras. En cambio, me estiré y lo besé, mi respuesta clara. Él hizo un sonido bajo en su garganta y bajó la cremallera lentamente, sus nudillos rozando mi columna, haciéndome temblar. El vestido se cayó, amontonándose a mis pies, y me quedé de pie ante él solo en mi ropa interior. Barata, funcional, nada como lo que una mujer en su mundo usaría. Pero Dante me miró como si fuera arte, como si fuera preciosa, como si fuera exactamente lo que había estado buscando. Perfecta, murmuró, sus manos rozando mis costados, mis caderas, aprendiendo mi forma. Eres perfecta, Emma. No lo era. Estaba demasiado delgada por meses de estrés y comidas irregulares. Mi piel pálida por trabajar demasiado y dormir muy poco. Pero en sus ojos, reflejado en el hambre oscura en su cara, me sentí hermosa por primera vez en años. Mis manos fueron a su camisa, dedos torpes con los botones. Él me ayudó, quitándosela, y finalmente vi lo que los trajes caros habían escondido. Un cuerpo tallado en mármol y sombras, todo músculo magro y piel suave marcada con cicatrices. Un círculo fruncido en su hombro, herida de bala, pensé con un sobresalto. Un largo corte a lo largo de sus costillas. Evidencia de una vida vivida peligrosamente. Tracé la cicatriz en su hombro con dedos temblorosos. Duele. Ya no. Él atrapó mi mano, la llevó a sus labios. Nada duele cuando te miro. Luego él me estaba bajando a la cama, su cuerpo cubriendo el mío, su peso a la vez anclador y electrizante. Su boca encontró la mía de nuevo mientras sus manos exploraban, mapeando cada curva, cada punto sensible, hasta que yo jadeaba y me arqueaba debajo de él. Dante, por favor. Lo sé, Carara. El apelativo cariñoso en italiano, oscuro e íntimo. Sé lo que necesitas. Y él me lo dio. Me dio todo. Sus manos, su boca,
su cuerpo moviéndose con el mío hasta que me hice pedazos, gritando su nombre en la oscuridad. Él siguió momentos después, mi nombre en sus labios como un voto, como un reclamo, como una promesa que no entendía del todo. Después me recosté envuelta en sábanas de seda en los brazos de Dante, mi cabeza en su pecho, escuchando su latido ralentizarse a algo casi normal. Su mano acarició mi cabello con sorprendente dulzura, su otro brazo bloqueado alrededor de mi cintura como si incluso en la satisfacción no pudiera soltarme. «Quédate», murmuró en mi cabello. «Quédate conmigo. Soy solo por esta noche». Susurré de vuelta, ya sabiendo que era una mentira. «Por el tiempo que pueda mantenerte». Sus brazos se apretaron. «Y Emma, siempre guardo lo que es mío». Debería haberme asustado de la posesividad en su voz, la certeza de que ahora le pertenezco. En cambio, me sentí segura por primera vez en meses, protegida, deseada. Me quedé dormida en los brazos de un extraño, en una cama que costaba más que mi salario anual, y soñé con jaulas hechas de seda y sombras, donde los barrotes estaban hechos de deseo, y los cerrojos se formaban de besos que sabían a eternidad. Fuera, más allá de las ventanas, Marco y otros 3 guardias patrullaban los terrenos. Su presencia un recordatorio constante del mundo en el que vivía Dante. Un mundo en el que acababa de entrar sin entender el precio de la entrada. Un mundo que ya estaba empezando a darme cuenta de que quizás nunca podría dejar. Me desperté con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas de suelo, a techo, y el aroma a café. Por un momento no recordé dónde estaba. La cama era demasiado suave, las sábanas demasiado lisas, el techo demasiado alto. Entonces la memoria volvió de golpe. Dante, el restaurante, sus manos en mi cuerpo, su voz prometiendo mantenerme. Me senté, aferrando la sábana de seda a mi pecho, y me encontré sola en el enorme dormitorio. Mi vestido de anoche se había ido, reemplazado por una camisa blanca de botones colgada sobre una silla. Su camisa, me di cuenta, todavía llevando el tenue aroma a cedro y algo únicamente él. Mi mano tembló mientras me la ponía, la tela tragándome, cayendo hasta la mitad del muslo. Ningún signo de mi ropa interior, carraspea mis zapatos, mi bolso de mano barato. Solo yo, en la camisa de un extraño en el dormitorio de un extraño con la luz del sol, revelando exactamente lo lejos que estaba de mi vida real. Encontré mi teléfono en la mesita de noche. ¿Cómo había llegado allí? Y mi estómago se encogió a la hora. 10:47 a.m. Había perdido mi turno de mañana en la cafetería. 14 llamadas perdidas, 8 mensajes de voz, docenas de mensajes de texto. La mayoría eran de mi supervisora de la cafetería, progresando de preocupada a enojada, pero 3 eran de un número que no reconocí. Y cuando los abrí, hielo inundó mis venas. El primero era una foto mía y de Dante saliendo de luminosa noche, su mano en mi espalda, ambos claramente visibles bajo la iluminación del restaurante. El segundo era una captura de pantalla de una publicación de blog de chismes ya en vivo. La mujer misteriosa de Moretti. ¿Quién es ella? El tercero era de Daniel. ¿Qué demonios estás haciendo, Emma? Llámame ahora. Mi respiración salió en jadeos cortos mientras me desplazaba por la publicación del blog. Alguien me había identificado. Emma Clark, divorciada hace 3 meses de Daniel Morrison de la familia Morrison, ahora aparentemente saliendo con Dante Moretti, empresario multimillonario y rumoreado capo del crimen. Los comentarios eran viciosos, cazafortunas, desesperada, pasando de un hombre rico a otro. Alguien incluso había encontrado mis antiguas fotos de redes sociales, publicándolas junto a las fotos de anoche,
con comentarios crueles sobre mi transformación. Un golpe en la puerta me hizo saltar. «Emma», una voz de mujer desconocida. «¿Puedo pasar?» Yo sí. La puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 40 años, elegante en un vestido gris paloma llevando una bandeja. «Buenos días. Soy Helen, la gerente de la casa del señor Moretti. He traído el desayuno y su ropa ha sido limpiada y planchada. Están en el armario». Ella puso la bandeja en una pequeña mesa cerca de las ventanas. Café, fruta fresca, pasteles que parecían haber sido horneados esta mañana. Profesional, eficiente, como si las mujeres despertando en la cama de Dante fuera algo habitual. El pensamiento hizo que algo feo se retorciera en mi pecho. «¿Dónde está él?», pregunté, mi voz áspera por el sueño y el pánico creciente. «En su oficina. Él pidió que lo acompañara cuando esté lista». La expresión de Helen era neutral, sin revelar nada. «El baño está por allí. Por favor, tómese su tiempo». Ella se fue antes de que pudiera hacer cualquiera de las 1000 preguntas que se agolpaban en mi garganta. Me obligué a comer algo. Unas pocas mordidas de croissant que sabían a serrín en mi boca seca por la ansiedad, y luego me retiré al baño. Era más grande que todo mi apartamento estudio, todo mármol y vidrio con una ducha que tenía más configuraciones que mi coche. Me duché rápidamente, tratando de no pensar en el hecho de que Dante probablemente había estado en este mismo espacio esta mañana. El agua corriendo sobre su piel marcada por cicatrices, tratando de no recordar cómo se habían sentido esas cicatrices bajo mis dedos anoche. Mi ropa estaba en el armario como prometido, el vestido negro limpio y planchado, luciendo mejor de lo que había estado cuando lo compré. Mi ropa interior doblada pulcramente. Incluso mis zapatos baratos habían sido pulidos. Me vestí mecánicamente, mi mente dando vueltas. Necesitaba irme. Necesitaba volver a mi vida real. Lidiar con las consecuencias de faltar al trabajo. Descifrar cómo manejar las fotos que aparentemente se estaban extendiendo por internet. Pero primero, necesitaba enfrentar a Dante. Helen estaba esperando en el pasillo cuando salí, y ella me guió por la casa a la luz del día. Era aún más impresionante de lo que había imaginado. Arte que pertenecía a museos, muebles que probablemente eran antiguos e invaluables, y ventanas por todas partes ofreciendo vistas de los terrenos que parecían diseñados profesionalmente. Pasamos a otros miembros del personal, una ama de llaves, 2 hombres que eran claramente seguridad basándose en los bultos bajo sus chaquetas. Todos asintieron respetuosamente, pero no hablaron, no miraron fijamente, como si mi presencia fuera esperada. Helen se detuvo en una puerta de madera oscura y golpeó una vez. «Señor, estoy lista». «Señorita Clark, hágala pasar». Su voz, incluso amortiguada por la puerta, hizo que mi pulso se acelerara. La oficina era toda masculinidad y poder, madera oscura, sillas de cuero, una pared completamente de libros, otra de ventanas con vistas a la ciudad. Y detrás de un escritorio masivo, Dante estaba sentado en un traje carbón que probablemente costaba más que mi coche, luciendo como si hubiera salido de una revista. Él se puso de pie cuando entré, sus ojos rastreándome con una intensidad que me hizo sentir expuesta a pesar de estar completamente vestida. «Emma, ¿dormiste bien? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?». Las palabras brotaron de mí. Hay fotos por todas partes, publicaciones de blog. La gente sabe quién soy, sabe que estuvimos juntos. Lo sé. Él rodeó el escritorio, moviéndose con esa gracia depredadora que estaba empezando a reconocer. «Siéntate, cara, déjame explicar». Explicar cómo. Pero me senté en la silla que él indicó, mis manos agarrando los brazos.
Mi ex marido me está llamando. Falté al trabajo. Completos extraños están publicando sobre mí en línea. Tu ex marido está llamando porque está entrando en pánico. Dante se posó en el borde de su escritorio, lo suficientemente cerca como para tocar. La familia Morrison tiene intereses comerciales que se cruzan con los míos. Verte conmigo ha hecho que Daniel se dé cuenta exactamente de lo que perdió y lo que tenerte en mi esfera podría significar para la posición de su familia. No entiendo. No necesitas hacerlo. Su voz era suave pero firme. Lo que necesitas entender es que ahora estás bajo mi protección. Nadie te tocará. Nadie te hará daño. Y cualquiera que intente. Sus ojos se oscurecieron. Peligrosos. Lo lamentará. Esto es una locura. Me puse de pie amasando distancia, caminando hacia las ventanas. Ayer estaba sirviendo bebidas en una gala. Hoy estoy en blogs de chismes saliendo con un hombre que me giré para enfrentarlo, que tiene gente investigando testigos, que viaja con guardias armados, que vive en una fortaleza. Sí, sin negación, sin excusas. No puedo hacer esto. Las palabras dolieron al salir. Necesito ir a casa. Necesito mi vida de vuelta. ¿Qué vida, Emma? Él se puso de pie, se movió hacia mí con esa misma cualidad inevitable que había tenido anoche. La de donde te trabajas hasta el agotamiento por un salario mínimo. Donde vives en un apartamento con cerraduras rotas y comes ramen para cenar, porque no puedes permitirte nada más. Donde eres invisible y estás sola y lentamente muriendo por dentro. Cada palabra golpeó como un golpe físico porque eran verdad. Todo ello era verdad. No puedo ser lo que quieres, susurré. Ya lo eres. Él ahuecó mi cara en sus manos, inclinándola hacia arriba para encontrar su mirada. Eres exactamente lo que quiero, Emma. Exactamente lo que necesito. Fuerte, resiliente, real. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? Tu mundo es peligroso. Sí, su pulgar acarició mi pómulo. Pero estás más segura conmigo de lo que nunca has estado. Más segura de lo que estarías volviendo a ese apartamento. Esa vida, ahora que la gente sabe que estabas conmigo. La implicación hizo que mi sangre se helara. ¿Estás diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que ser vista conmigo cambia las cosas. Las fotos ya están ahí fuera. El chisme ha comenzado. No puedes desonar esa campana, cara. Su expresión se suavizó. Pero puedo protegerte. Puedo darte una vida donde nunca más tengas que ser invisible. Donde, carraspea, nunca tengas que preocuparte por el alquiler o las cerraduras rotas, o hombres como tu ex marido que no conocen tu valor. ¿A cambio de qué? Me retiré de su toque, mi corazón martilleando. ¿Qué quieres de mí, Dante? ¿De verdad? Él estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros buscando los míos. Entonces todo. Quiero todo, Emma. Tu tiempo, tu presencia, tu verdad. Te quiero en mi casa, en mi cama, en mi vida. Quiero el derecho de protegerte, de proveerte, de reclamarte públicamente como mía. Eso no es una relación. Eso es propiedad. Llámalo como quieras. Él se acercó de nuevo, invadiendo mi espacio, su voz bajando a ese ronroneo hipnótico. Pero dime honestamente, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste tan viva como anoche? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te miró de la manera en que yo te miro? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste deseada, anhelada, esencial? Nunca, pensé, no con Daniel. Quizás nunca. Necesito tiempo. Logré. Tiempo para pensar, para procesar. Tiempo te daré, su mano encontró la mía.
dedos entrelazándose con los míos. Pero harás tu pensamiento aquí, donde puedo mantenerte a salvo, donde puedo mostrarte cómo podría ser la vida conmigo. Dante. Un golpe interrumpió lo que sea que iba a decir. Marco entró sin esperar permiso, su expresión sombría. Jefe, tenemos un problema. Toda la actitud de Dante cambió de amante a algo más duro, más frío, peligroso. ¿Qué tipo de problema? Daniel Morrison está aquí en la puerta con reporteros. Mi estómago se encogió. ¡Oh, Dios! La mano de Dante se apretó en la mía. ¿Cuántos reporteros? 6 vehículos. Están pidiendo declaraciones sobre la señorita Clark. Los ojos de Marco se dirigieron a mí brevemente. Morrison está exigiendo verla. Absolutamente no. La voz de Dante era acero. Aumenta la seguridad en la puerta. Nadie pasa. Y consigue a nuestro equipo legal al teléfono. Quiero una orden de cese y desistimiento enviada a cada medio que publicó esas fotos dentro de la hora. Ya en progreso. Marco asintió y se fue, moviéndose con eficiencia militar. Solté mi mano, retrocediendo. Esto es exactamente de lo que estaba hablando. Este caos, esta atención. No puedo manejar esto. No tendrás que hacerlo. Dante me alcanzó de nuevo, pero evadí, poniendo el escritorio entre nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo puedes posiblemente mejorar esto? Mi ex marido está afuera con reporteros. Hay fotos nuestras por todas partes, porque yo me encargaré. Él se movió alrededor del escritorio con intención depredadora. Me encargaré de Daniel, los reporteros, los blogs de chismes. Lo haré desaparecer todo, Emma. Eso es lo que hago. Resuelvo problemas. ¿Haciendo desaparecer a la gente? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Su sonrisa fue fría. Cuando sea necesario, debería haberme horrorizado, debería haber salido corriendo gritando. En cambio, alguna parte oscura de mí se sintió tranquilizada de que él era lo suficientemente poderoso para protegerme de este lío, que usaría ese poder en mi nombre. ¿Qué quieres que haga? Pregunté en voz baja. Quédate aquí, quédate a salvo. Déjame encargarme de esto. Él finalmente me alcanzó, sus manos posándose en mis hombros. Confía en mí, cara. Confía en que sé cómo navegar mi mundo. Y confía en que no dejaré que nadie te lastime. Ni Daniel, ni la prensa, ni nadie. Y después, cuando hayas resuelto este problema. Después de que descubramos lo que viene después juntos. Él presionó un beso en mi frente, sorprendentemente suave. Pero ahora mismo necesito que te quedes en esta casa donde mi seguridad puede protegerte. ¿Puedes hacer eso por mí? Asentí, no confiando en mi voz. Buena chica. La aprobación en su tono hizo que el calor se extendiera por mi pecho. Helen se quedará contigo. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa se lo dices a ella. Volveré tan pronto como haya lidiado con esto. Él me besó entonces, a fondo y posesivo, marcándome con su boca antes de alejarse. Lo observé irse, lo observé transformarse en alguien más frío, más duro, más peligroso mientras salía por la puerta. Y me quedé de pie en su oficina, rodeada por la evidencia de su poder y riqueza, y me pregunté a qué había accedido realmente. Fuera, más allá de las puertas, no podía ver desde aquí, Daniel estaba exigiendo respuestas. Los reporteros se estaban reuniendo como tiburones oliendo sangre, y yo estaba atrapada en una jaula dorada con un hombre que había prometido protegerme, que me había reclamado como suya, que podría ser la persona más peligrosa en toda esta situación. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Daniel. No sabes en lo que te has metido. Carraspea, él es peligroso, Emma. Déjame ayudarte. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento.
Luego lo borré. Porque la verdad era, sí sabía en lo que me había metido. Lo había visto en los ojos de Dante. Lo sentí en su toque. Lo escuché en su voz cuando dijo que yo era suya. Y la parte más aterradora no era que él fuera peligroso. Era que no quería irme. Las horas pasaron lentamente en esa hermosa prisión. Helen me trajo el almuerzo a un solarium con vistas a los jardines, salmón a la parrilla y verduras asadas. Comida que habría considerado un lujo hace una semana. Ahora sabía a ceniza en mi boca mientras veía las noticias en mi teléfono, viendo mi propia cara mirándome desde una docena de sitios de chismes. Mujer misteriosa identificada. Emma Clark, ex esposa del heredero Morrison, ahora saliendo con presunto capo del crimen. De divorcio a peligro. Lo que sabemos sobre la nueva novia de Dante Moretti. La familia Morrison responde: estábamos preocupados por la seguridad de Emma. Eso último me hizo reír amargamente. La familia de Daniel, que me trató como una mancha inconveniente durante nuestro matrimonio, de repente preocupada por mi seguridad, como si no me hubieran lanzado a todo su equipo legal durante el divorcio, no me hubieran quitado todo excepto las deudas que generosamente me habían permitido conservar. Mi teléfono sonó. Daniel de nuevo. Había dejado de contestar después de la quinta llamada, pero él seguía intentándolo. Seguía dejando mensajes de voz que iban de preocupados a enojados, a amenazando con acciones legales si no lo contactaba. Señorita Clark. Helen apareció en el umbral. El señor Moretti está regresando. Él pidió que lo encontrara en la sala de estar. Mi corazón saltó, el alivio y la ansiedad enredados juntos. Había estado sola durante 4 horas, y el silencio había sido asfixiante a pesar de las visitas ocasionales de Helen. Encontré a Dante en la sala de estar, de pie junto a las ventanas de suelo a techo, todavía con ese traje carbón, pero con su corbata suelta, el botón superior de su camisa desabrochado. Él parecía cansado, los ángulos afilados de su cara más pronunciados. Pero cuando se giró y me vio, algo en su expresión se suavizó. «Ven aquí», dijo en voz baja. Fui incapaz de resistir el tirón, y él me envolvió en sus brazos, tirándome contra su pecho. Podía escuchar su latido, firme y fuerte, y sentir la tensión en sus músculos desvaneciéndose lentamente. «Está resuelto», murmuró en mi cabello. «Daniel se ha ido, los reporteros se han ido, y mañana por la mañana, varias publicaciones emitirán retractaciones y disculpas». Me eché hacia atrás para mirarlo. «¿Cómo hiciste? La familia Morrison tiene vulnerabilidades». Les recordé esto. Su sonrisa fue afilada, peligrosa. Daniel fue convencido de hacer una declaración pública diciendo que está feliz por ti y te desea lo mejor. A la prensa se le ha recordado que las demandas por acoso son caras y ciertas fotografías han sido permanentemente eliminadas de Internet. ¿Así sin más? Así sin más. Él ahuecó mi cara, su pulgar rozando mi pómulo. «Te lo dije, Emma, yo protejo lo que es mío». No lo soy. Pero la protesta murió en mis labios porque no sabía cómo terminarla. No era suya, pero había pasado la noche en su cama, le había dejado besarme hasta la inconsciencia, había accedido a quedarme aquí bajo su protección. ¿Qué me hacía eso si no suya? «Lo eres», dijo, leyendo mis pensamientos en mis ojos. «Y cuanto antes aceptes eso, más fácil será esto. Nosotros». Él me besó lenta y profundamente hasta que mis rodillas se debilitaron y tuve que agarrar sus hombros para mantener el equilibrio. «Tú y yo, Emma, esta cosa entre nosotros que comenzó en el momento en que nuestras miradas se encontraron. Es demasiado rápido», susurré contra su boca. «Demasiado intenso. La gente no cae en relaciones así».
La gente como nosotros sí. Él me llevó al sofá, me sentó a su lado con su brazo alrededor de mis hombros, anclándome a su lado. Ambos somos sobrevivientes. Cara a ambos sabemos lo que es no tener nada. Construir todo desde las cenizas. Nos reconocemos mutuamente. No me conoces. Entonces déjame aprender. Su mano encontró la mía, dedos entrelazándose con los míos con sorprendente dulzura. Quédate aquí, no solo esta noche, no solo hasta que el escándalo se calme. Quédate conmigo, déjame mostrarte cómo podría ser la vida. Cada parte racional de mi cerebro gritaba, advertencias, esto se estaba moviendo demasiado rápido. Él era demasiado peligroso, apenas lo conocía. Pero la parte de mí que había estado muriendo lentamente en ese apartamento estudio, trabajando 2 trabajos solo para sobrevivir, siendo invisible y sola, esa parte susurró palabras diferentes. Segura, deseada, viva. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. Mientras me lo permitas. Su voz era baja, intensa. Mientras pueda mantenerte. Y cuando te aburras, cuando la novedad desaparezca y te des cuenta de que soy solo, no eres solo cualquier cosa. Él me giró para enfrentarlo, sus ojos oscuros ardiendo. Eres valiente y fuerte y real en un mundo lleno de gente jugando a fingir. Me miraste y viste a una persona, no un nombre o una reputación. ¿Tienes alguna idea de lo raro que es eso? ¡Qué precioso! Soy ordinaria, protesté. No tengo nada que ofrecer a alguien como tú. Tienes todo. Sus manos enmarcaron mi cara. Tu honestidad, tu fuerza, tu negativa a ser disminuida por la gente que debería haberte protegido. Eso no es ordinario, Emma. Eso es extraordinario. Él me besó de nuevo y me sentí derretirme, rindiéndome al inevitable tirón entre nosotros. Cuando él finalmente se echó hacia atrás, ambos estábamos respirando con dificultad. Tengo miedo, admití. Bien, yo también. La confesión me sorprendió. Tengo miedo de cuánto te quiero, de lo rápido que te has vuelto esencial. Soy un hombre que controla todo, Emma. Y tú me haces sentir fuera de control. Entonces, ¿por qué? Porque algunas cosas valen el riesgo. Él se puso de pie, tirándome hacia arriba con él. Ven conmigo, quiero mostrarte algo. Él me guió por la casa a una puerta que no había notado antes. Escondida cerca de su oficina, sin nada destacable excepto por la cerradura biométrica. Su palma contra el escáner, un suave pitido, y se abrió para revelar escaleras que bajaban. Dante, confía en mí. Lo seguí abajo a lo que esperaba que fuera un sótano, pero era en cambio algo completamente diferente. Una habitación segura, sin ventanas con monitores mostrando varios ángulos de la propiedad, una caja fuerte para armas, archivadores y en una pared fotografías no de familia o amigos, de amenazas. Reconocí algunas caras de reportajes de noticias, criminales, políticos corruptos, hombres que habían desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Cruces rojas marcadas a través de varias notas en italiano desplazadas sobre otras. Esto es quien soy, Dante dijo en voz baja, mirando mi cara. Este es el mundo en el que vivo, las elecciones que he hecho. No te mentiré al respecto, Emma. He hecho cosas que te horrorizarían, lastimado a gente que amenazó lo que es mío, destruido vidas para proteger mi imperio. Me quedé mirando las fotografías, mi corazón martilleando. Esto era real, no especulación en artículos o rumores susurrados. Esto era evidencia de exactamente lo peligroso que era. ¿Por qué me muestras esto? Mi voz salió firme a pesar del miedo que me subía por la espalda. Porque necesito que entiendas lo que significa quedarte conmigo. Significa ser parte de este mundo.
Significa tener seguridad siguiéndote, vivir detrás de puertas y cerraduras, aceptar que he hecho enemigos que te lastimarían para lastimarme. Él se acercó, pero no me tocó. Significa saber que el hombre que te abraza por la noche tiene sangre en sus manos. ¿Estás tratando de asustarme para que me vaya? Estoy tratando, carraspea, de darte una elección, una real, con información completa. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos sombreados. Te quiero, Emma, más de lo que he querido nada en años. Pero no te atraparé con bonitas mentiras. Si te quedas sabiendo exactamente quién y qué soy. Miré las fotografías de nuevo, todas esas caras, todas esas cruces rojas, evidencia de una vida vivida en sombras, de elecciones hechas en violencia. Luego miré a Dante, a la tensión en sus hombros, la vulnerabilidad escondida bajo el peligro. ¿Qué les pasó a ellos? Pregunté, señalando las fotos marcadas con X. Los de marcas rojas muertos, la mayoría de ellos. Ninguna duda, ningún ablandamiento. ¿Por mi orden o mi mano? ¿Lo merecían? Su sonrisa fue fría. Amenazaron lo que es mío. Esa es toda la razón que necesito. Debería haber corrido, debería haber exigido que me llevara a casa, debería haber llamado a la policía, debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hice. Crucé el espacio entre nosotros y tomé su mano. Emma, no estoy diciendo que entienda este mundo, dije en voz baja, o que no tendré miedo a veces, pero he pasado meses siendo invisible, siendo pequeña, dejando que el miedo controle cada decisión que tomo. Y anoche, por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, me sentí viva. Encontré sus ojos. Tú me haces sentir viva, Dante, vista deseada, y quizás eso me hace loca o imprudente o estúpida. Te hace valiente. Él me atrajo contra él, sus brazos envolviéndome como bandas de acero. Más valiente de lo que sabes. Necesito promesas, dije en su pecho. Reales, cualquier cosa. Promete que no me mentirás, incluso cuando la verdad sea fea. Lo prometo. Su voz era áspera. Promete que me mantendrás a salvo, no solo de otros, sino de ti también. Si esto se vuelve demasiado oscuro, demasiado peligroso, te dejaré ir antes de dejar que te hagan daño. Sus brazos se apretaron. Tienes mi palabra, Emma. Mi palabra, la cual nunca he roto. Incliné mi cabeza hacia atrás para mirarlo, y prometo que si me quedo, no soy una prisionera, que puedo irme, tener mi propia vida, tomar mis propias decisiones. Algo parpadeó en sus ojos, posesión luchando con respeto. Puedes irte, las puertas siempre se abrirán para ti. Pero Emma, su mano subió para ahuecar mi cara. Pasaré cada día dándote razones para quedarte, cada noche mostrándote por qué perteneces aquí conmigo. No te enjaularé, pero lucharé como el infierno para retenerte. Eso no es exactamente tranquilizador, es honesto. Su pulgar trazó mi labio inferior. Soy un hombre posesivo, cara. Obsesivo cuando se trata de lo que quiero. Y te quiero con una necesidad que raya en la locura. Pero no soy tu ex marido. No te disminuiré, ni te controlaré, ni te haré pequeña. Te quiero exactamente como eres. Fuerte, valiente, desafiante cuando necesites serlo, incluso si te desafío. Especialmente entonces. Su sonrisa era oscura, encendida. No hay nada más atractivo que una mujer que no tiene miedo de desafiarme. Él me besó allí en esa habitación llena de sombras y secretos, y yo le devolví el beso, sellando cualquier trato que estuviéramos haciendo. Cuando él me levantó, enrollé mis piernas alrededor de su cintura,
dejándole que me llevara de vuelta arriba por la casa a su dormitorio, donde la luz del sol todavía entraba a raudales por esas ventanas masivas. Esta vez fue diferente a anoche, más lento, más deliberado, como si ambos estuviéramos tratando de memorizar cada momento. Él me desnudó cuidadosamente, con reverencia, besando cada nueva pulgada de piel expuesta. Y cuando finalmente se movió dentro de mí, sus ojos nunca dejaron los míos, manteniéndome cautiva con esa mirada oscura que veía todo lo que intentaba esconder. Mía. Él respiró contra mis labios mientras nos movíamos juntos. Dilo, Emma, di que eres mía. Tuya, jadeé y lo sentí estremecerse. Sentí que la confesión habría algo entre nosotros. Después, yacimos enredados en sábanas de seda, la ciudad extendiéndose debajo de nosotros como un reino. Los dedos de Dante trazaron patrones en mi hombro desnudo, y sentí la tensión lentamente drenando de mi cuerpo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora te mudas correctamente. Buscaremos tus cosas de tu apartamento. Lo que quieras conservar, el resto lo reemplazaremos. Él presionó un beso en mi sien. Te abriré cuentas, tarjetas de crédito, acceso a todo lo que necesitas. Helen te ayudará a instalarte. Dante, no puedo solo. Sí, puedes. Su voz era suave pero firme. Estás bajo mi protección ahora, lo que significa que vives como tal. No más trabajar hasta el agotamiento, no más apartamentos baratos y cenas de ramen. Te enfocas en ti misma, en sanar de todo lo que tu ex marido te hizo pasar. Necesito propósito, protesté. No puedo simplemente ser. No serás ociosa. Él se movió para mirarme correctamente. Mi madre dirige varias organizaciones benéficas. Ella siempre está buscando ayuda. Y tú serías perfecta. O si quieres volver a la escuela, terminar tu carrera. Lo que quieras, Emma. Lo que te haga feliz. ¿Por qué? La pregunta brotó. ¿Por qué yo? ¿Por qué tomarte toda esta molestia por alguien que apenas conoces? Él estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros buscando los míos. Porque en el momento en que te vi en ese salón VIP, algo en mí reconoció algo en ti. Porque cuando me miraste, no viste a Dante Moretti, multimillonario o capo del crimen, o como sea que me llamen. Viste a una persona solitaria que había construido muros tan altos, que había olvidado lo que se sentía dejar entrar a alguien. Carraspea. Su mano ahuecó mi cara. Y porque en algún lugar en las últimas 48 horas me he enamorado completamente, irrevocablemente obsesionado contigo. Eso no es amor, susurré. Todavía no. Su sonrisa era suave, peligrosa, llena de oscura promesa. Pero lo será. Dame tiempo, Emma. Dame la oportunidad de mostrarte lo que podríamos ser juntos. 3 meses después, estaba de pie en el mismo solarium donde una vez había almorzado sola, viendo al otoño pintar los jardines en tonos dorados y carmesí. Mis manos descansaban sobre la ligera hinchazón de mi vientre, una sorpresa que ninguno de los dos había planeado, pero ambos habían recibido con una alegría que todavía me apretaba el pecho. Dante se acercó por detrás de mí, sus brazos envolviendo mi cintura, sus manos cubriendo las mías sobre nuestro hijo en crecimiento. ¿En qué piensas, cara? Cuán diferente es todo. Me apoyé en su calor. Hace 3 meses era invisible, sola, muriendo carraspea, lentamente en una vida que me estaba matando. Y ahora estoy aterrorizada y feliz y todavía no estoy del todo segura de que esto sea real. Me giré en sus brazos para enfrentarlo. Pero estoy viva, Dante. Realmente, verdaderamente viva.
Él me besó suavemente, su mano moviéndose para acunar mi cara. Tú también me salvaste, ¿sabes? Me dio algo que proteger además de intereses comerciales y territorio. Me dio una razón para ser mejor que el monstruo que todos creen que soy. Carraspea, no eres un monstruo. Lo soy. Su voz era seria, pero soy tu monstruo, Emma, y seré el monstruo de nuestro hijo, y quemaré el mundo antes de dejar que algo os lastime a cualquiera de los dos. Lo sé, y sí lo sabía. Había visto los extremos a los que llegaría para proteger lo que era suyo. Lo había visto desmantelar los intentos de Daniel de afirmar que yo había sido coaccionada. Lo había visto neutraliza amenazas que nunca siquiera supe que existían. Había sentido la certeza absoluta de su protección envolviéndome como una armadura. Habíamos tenido peleas, discusiones explosivas sobre su sobreprotección, sobre la seguridad que me seguía a todas partes, sobre la oscuridad de su mundo que a veces se filtraba en nuestra vida juntos. Pero también habíamos tenido momentos de paz perfecta, de risas y ternura, y una conexión que se hacía más profunda cada día. Él no era perfecto, yo tampoco, pero éramos reales y estábamos juntos, y de alguna manera estábamos construyendo algo que se sentía como para siempre. Ven conmigo, Dante dijo de repente, tomando mi mano. Tengo algo para ti. Él me guió a su oficina, nuestra oficina ahora desde que yo me había hecho cargo de la gestión de la fundación benéfica de su madre y necesitaba el espacio. En su escritorio reposaba una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. Dante, ábrela. Dentro había un anillo, un diamante tan impecable que parecía capturar toda la luz de la habitación, engastado en platino con piedras más pequeñas rodeando la banda. Era la cosa más hermosa que jamás había visto. Emma Clark, Dante dijo, arrodillándose ante mí, sus ojos oscuros sosteniendo los míos, con esa misma intensidad que me había capturado desde el primer momento. Entraste en mi vida cuando había olvidado lo que significaba sentir. Me diste esperanza cuando había aceptado que siempre estaría solo. Estás llevando a mi hijo, mi futuro, mi mundo entero en tu cuerpo. Él tomó mi mano, su agarre fuerte y seguro. Cásate conmigo. Déjame darte mi nombre, mi protección, mi vida. Déjame pasar cada día demostrando que tomaste la decisión correcta cuando elegiste quedarte. Las lágrimas nublaron mi visión mientras lo miraba. Este hombre peligroso y poderoso de rodillas ante mí, ofreciéndome todo lo que tenía. Sí, susurré. Sí, Dante, me casaré contigo. Él se puso de pie y me besó, deslizando el anillo en mi dedo con manos que temblaban ligeramente. El único signo de la emoción que mantenía a raya bajo ese exterior controlado. Cuando él se echó hacia atrás, sus ojos estaban sospechosamente brillantes. Eres mía ahora, dijo, su voz áspera. Oficialmente, legalmente, irrevocablemente mía. Y tú eres mío, repliqué, mi mano en su pecho, sintiendo su corazón latir bajo mi palma. No olvides esa parte. Su sonrisa era puro pecado y promesa. Nunca, Carara. Soy tuyo hasta el día que muera, y probablemente más allá de eso, también. Nos casamos 2 meses después en una ceremonia privada en su finca, rodeados por su familia y las pocas personas de mi vida anterior en las que todavía confiaba. Mi madre lloró lágrimas de alegría. Su madre me dio la bienvenida con una calidez que todavía me sorprendía. Y Dante me miró como si fuera su salvación mientras caminaba por un pasillo esparcido con pétalos de rosa. Cuando nuestra hija nació en primavera, Lucia Caterine Moretti, nombrada por ambas nuestras madres, la sostuve en mis brazos y me maravillé del viaje imposible que me había traído hasta aquí.
de invisible a esencial, de sola a amada, de sobrevivir a prosperar. Dante se sentó junto a mi cama de hospital, su mano suave en la oscura cabeza de nuestra hija, y vi lágrimas deslizarse por sus mejillas, la primera vez que lo había visto llorar. Gracias, susurró, por quedarte, por elegirme, por darme esto. Gracias por verme, susurré de vuelta, por negarte a dejarme permanecer invisible. Y mientras nuestra hija abría sus ojos, oscuros como los de su padre, ya llenos de esa misma intensidad, supe que cualesquiera que fueran las sombras que vivieran en el mundo de Dante, cualesquiera que fueran las oscuridades que tuviéramos que enfrentar, las enfrentaríamos juntos. Yo era Emma Moretti ahora, esposa, madre, pareja de uno de los hombres más peligrosos de la ciudad, y nunca me había sentido más segura, más amada, más verdaderamente vista en toda mi vida. La mujer invisible se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más valiente, completa, y nunca miraría hacia atrás.